O sea, lo que da ganas ahora es que la señora Dina Boluarte se vaya de donde está, porque su ineptitud, su desvergüenza, su falta de respeto al Perú no tiene límites. Pero la gran pregunta que surge ahí es, ¿y qué hacemos? ¿A quién ponemos? ¿Y para hacer qué? Y ese enorme operativo, pensaba yo, era... están cazando delincuentes, ¿no? Han descubierto una banda de extorsionadores. Es decir, no, sinceramente no sé si había 60, 100 policías. Hasta que de pronto vi 60, 100 de ATU. No era un operativo contra la delincuencia, era un operativo contra el transporte informal. Es decir, en el Perú ocurre la cosa absurda de que se contrata gente para que se persiga gente para que no trabaje. Porque ese es el problema de fondo del transporte informal. Es decir, la gente que se dedica al transporte informal no son delincuentes, son víctimas de los delincuentes. Es decir, el primer tramo de las víctimas en el transporte de los extorsionadores, donde hay no solo cobros de extorsión, pago de cupos e incluso secuestros, son los transportistas informales, o los que llamamos informales. ¿Y de dónde sale esta gente? Sale de dos problemas. El primero de ellos es que el servicio formal de transporte, en el que hemos invertido años y millones de recursos, termina no satisfaciendo las necesidades de movilidad de la población. Si eliminamos el transporte informal en este momento en ciudades como Lima, sería un infierno peor del que ya es transportarte en esta ciudad, donde ir y volver de tu chamba te puede llevar entre 3 y 4 horas diarias, entre tu chamba y tu casa. Y el transporte informal existe en primer lugar por eso, porque hay demanda insatisfecha de gente que no tiene cómo movilizarse o que prefiere usar un sistema que es más rápido y para alguna gente hasta más eficiente. Pero en segundo lugar, y hay que entender esto porque si no, no entendemos el país en el que vivimos, pues parecemos locos en el sentido literal de la palabra. Es decir, decimos por un lado, sí, pues en el Perú hay 75% de informalidad y miran, todos admirados, ¿no? Fantasiados con las cifras, sí, qué increíble que en el Perú es. Y no se dan cuenta que esa frase de que en el Perú la inmensa mayoría de gente chambea en la informalidad se expresa en fenómenos como el del transporte informal. ¿O qué creen que es la informalidad? ¿Qué creen que es? Es gente sin chamba, que lo que está haciendo es buscar de una manera informal resolver lo que no se está resolviendo de manera formal, generando empleos estables en el Perú. El peruano promedio y la peruana promedia es gente que no tiene tiempo ni para dormir porque tiene que parar la olla cada día. Y está saltando de un negocio a otro y de una actividad a otra porque le tiene que dar de comer a su familia. Y no se detiene a pensar si es legal o si es informal. Porque además la formalidad en muchos casos lo único que significa es un perjuicio. O sea, en el Perú pagas impuestos para tener, me estoy esforzando, ¿ya? Para no usar las palabras que me vienen a la boca, pero pagas impuestos para tener una infraestructura que da vergüenza, un sistema de salud que se cae a pedazos, un sistema de educación que está prácticamente colapsado. Para eso pagas impuestos en el Perú, para tener una justicia donde lamentablemente si no tienes billete pierdes, o poder. Entonces, ayer yo he tratado de insistir sobre la necesidad imperiosa de que hagamos el foco y hagamos el esfuerzo de dejar por un ratito la polarización. Después se siguen masacrando, insultando, agraviando, hagan lo que quieran. Pero por un rato ocupémonos de tomar medidas y decisiones y crear marcos legales que permitan la generación masiva de empleo en el Perú. Y uno de esos temas es el puerto de Chancay. Pero no inaugurar, ya se inauguró el puerto de Chancay, no tenemos nada, No hemos sido capaces de crear una zona económica especial. ¿Por qué? Porque están discutiendo en el Congreso la política de zonas económicas especiales, son babas. Tenemos un
una realidad ante los ojos. El puerto de Chancay, una oportunidad. Parte importante de la economía, del comercio mundial va a pasar por el Perú a través del puerto de Chancay. Y si hacemos las cosas bien, en unos años también por el puerto de Corío en Arequipa. No vamos a tener uno, vamos a tener dos puertas hacia el Asia. Pero aprovechemos esta creando la zona económica especial. Desde Huacho hasta Ancón, señor. Con todas las actividades industriales imaginables para generar energía solar, para hacer hidrógeno verde, que es lo que el boom de la nueva tecnología energética, para hacer refinería de oro, refinería de cobre, para crear una enorme zona industrial y no solamente el parque que ya existe y no se usa en Ancón. Hacer un gran parque tecnológico para el desarrollo, para hacer así lo que solo hay en China y en California en este momento. Parques de desarrollo tecnológico, de investigación y de creatividad. Es decir, podemos hacer cosas fantásticas que tienen como una de sus conclusiones, ¿qué creen? La generación de empleo. Si retomamos la ley agraria, que con todos los defectos que pudo tener, por Dios, que la ley Kemper, ya pues que vaya preso Kemper, fusilen a Kemper. Pero esa ley permitió la creación de 1 millón de empleos. Que pasemos de 600 millones de dólares de exportaciones a 12.000, que es el récord de este año, 20 veces más. Y 1 millón de trabajos para la gente. Que esa ley tiene que ser corregida, pero por supuesto que sí. Pero hay que ser muy ciegos para no aprovechar los beneficios de una ley, haciéndole todas las correcciones del caso, en el tema laboral. Hoy el tema más importante probablemente sea el de la pequeña agricultura, que tiene que ser incorporada de una manera plena con esta legislación. ¿Pero qué va a significar? La generación de millones de empleos. Eso debería ser el eje de la agenda nacional hoy, del gobierno y del Congreso. Y no lo es. Y no lo es. Y no, para no hablar del turismo o hablar del tema de la energía, por ejemplo. O sea, el Perú es una potencia en términos de su capacidad de producir energía solar. Y no la estamos usando porque hay lobbies que no quieren que esto ocurra, pues. Porque va a abaratar la electricidad para todos los peruanos y que nos puede convertir, escuchen lo que digo, en exportadores de energía. Le podemos resolver el problema a Ecuador y a Chile desde acá. Van a depender de nosotros. Olvídense del armamento, van a depender de nosotros. Porque sin nuestra energía no van a poder vivir. Pero para eso tenemos que hacer lo correcto. Pero olvídense de esas, digamos, ventajas y beneficios adicionales. Lo más importante es que todo esto que estoy diciendo puede generar millones de empleos y súmenle el turismo. Es decir, en eso, esa es la solución, no andar metiéndole palo y poniéndole multas impagables a los transportistas informales. Esa es una solución idiota porque no es solución. Porque si los sacan de esa actividad se van a pasar otras y algunos de repente terminan de delincuentes si les cierras todos los espacios y no le das canales realistas de solución. Entonces yo creo que ya es hora, ¿no? O con respecto al tema de la inseguridad. O sea, ahora otra vez la pena de muerte, pena de muerte. O sea, ¿qué cosa creen? ¿Que va a servir para algo la pena de muerte cuando tenemos una policía que está como está? Carcomida por la corrupción, porque hay que hablar claro. Y yo lo he dicho más de una vez, no son algunos casos aislados. Cada vez que detectemos un policía que comete delito lo vamos a meter, pero no, señor, es un cáncer grandazo, un tumor enorme que hay que extirpar, que va a ser doloroso. Alguna gente decía, no, pero si votas a esos policías se van a pasar al lado del delito. Oigan, no se engañen, ya están del lado del delito. Ya son cómplices, encubridores o incluso miembros de las organizaciones criminales y están en nuestra policía. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra la delincuencia con el arma principal en esas condiciones? Y ese es el primer paso, limpiar a la policía. Por supuesto que hay que hacer lo mismo en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el sistema penitenciario. Pero comencemos por algún lado y ese puede ser la policía. Y hay que recuperar lo que fue la Guardia Civil y la PIP, es decir, hay que tener una policía especializada en seguridad que nos devuelva el control de las calles, que nos devuelva la seguridad de poder salir a la calle sin el miedo a que te roben el celular o hasta que te maten,
Y necesitamos una policía que reemplace lo que fue la PIP, exitosa, donde los detectives se hagan cargo de desmantelar realmente las organizaciones criminales como han probado que pueden hacer con los secuestradores, con los robabancos y con los terroristas en el Perú. Pero por Dios, ¿no? Es decir, es una locura. Porque hay que hacer una reingeniería. Además, ¿en qué vamos? O sea, hay policías sentados haciendo labores administrativas, hay policías persiguiendo transportistas informales, hay policías cuidando funcionarios. Cientos de policías, y de repente son miles, ahí me quedo corto. O sea, no tiene sentido. Lo que necesitamos es que estén trabajando en la seguridad, cuidando las calles, o investigando a los criminales y desmantelando sus organizaciones. No los necesitamos reemplazando semáforos en las esquinas, llevándole la contra. El semáforo en verde, el policía te para. El semáforo en rojo, el policía te deja pasar. No tiene sentido. Hasta en ese nivel estamos en una situación absolutamente precaria. Entonces yo creo que tenemos que salirlo. Yo ya no sé sinceramente en qué idioma decirlo. Y no se me ocurre otra cosa que esto tiene que salir de la propia sociedad, de la sociedad civil entendida en el mejor sentido de la palabra, la gente que está moviendo el Perú, la gente que hace empresa, cuya inmensa mayoría son micro y pequeños empresarios, emprendedores, de la propia sociedad, de los colegios profesionales, de las juntas de usuarios de riego, de las agrupaciones de agricultores de todos los tamaños. De ahí tienen que salir respuestas de la gente que está fajando porque no se mate el turismo y la gastronomía en el Perú. De ahí tienen que venir las respuestas y las propuestas. Ya no tenemos que ir donde los políticos a decirlo, oigan, ocúpense de ese tema. No, señor, tenemos que ir con la ley escrita. Señores, aprueben esto y después sigan ensuciando la política como han estado haciendo todos estos años. Pero ahorita me resuelven este problema para que el país empiece a caminar hacia adelante a pesar de ustedes. No sé si es posible, pero francamente yo creo que nos pasa a todos, ¿no? No me ocurre solo a mí. O sea, lo que da ganas ahora es que la señora Dina Boluarte se vaya de donde está, porque su ineptitud, su desvergüenza, su falta de respeto al Perú no tiene límites. Pero la gran pregunta que surge ahí es ¿y qué hacemos? ¿A quién ponemos? ¿Y para hacer qué? Y yo creo que esa es la respuesta, la pregunta que tenemos que hacernos ahora, pero sobre todo es una respuesta que tenemos que empezar a dar ahora.